Hola, hola. Bueno, esperamos a Joana para que se una con nosotros. A nosotros. Siempre estos primeros segunditos son un poco extraños mientras se comienza a sumar la gente, mientras, bueno, Joana, que es nuestra invitada, se junta. Les damos la bienvenida ahí a Ale, a Lili. Ok, gracias Ale por validar que se escucha bien. Eh, y bueno, mientras se van juntando las otras personas para escuchar un poco qué es lo que tenemos preparado para hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Joana. Joana es astróloga y hoy vamos a hablar del clima astrológico y lo que nos tiene preparado el mes de octubre. Entonces, buenas noches a todos. La idea es esperar unos segunditos. Ah, vale. Ahora aquí está Joana. Vamos a esperar, está cargando en este instante. Hola, Hola, ¿cómo hola, estás? ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Te escucho bien? Bueno, con algo de eco. No sé si el resto también nos escuchan con eco. Ahí, ¿qué tal está? ¿Mejor? A ver, intentémoslo. Yo escucho eco, pero no sé las personas. Igual no vamos a hablar las dos al mismo tiempo. ¿Tú escuchas algo de eco? No, yo te oigo súper bien. Entonces, mira, hagamos de cuenta que no pasa nada. Bueno, vale. Vamos a ver qué Joana, pasa. sí, gracias por estar aquí con nosotros. El mes pasado tuvimos una conversación súper interesante en donde nos compartiste un poquito de qué nos tenía preparado septiembre Ujú. y cuál era el clima astrológico del momento. Entonces, bueno, este mes la idea es ver qué nos tiene preparado octubre. Sí, sí. Bueno, también a ti muchas gracias pues también por el interés y por conectarte de nuevo este mes conmigo. La idea es como hablar efectivamente de octubre. Y bueno, no sé si voy a intentar quitar mis audífonos. ¿Se escucha? A ver, para mí, mejor. Ay, no, Listo. terrible. Va. No, no, no. Peor. ¿Mejor de otra manera? Ujú. Igual. Yo me voy a quitar los audífonos, hacemos el cambio. A ver si mejora. A Listo. ver, aló. ¿Mejor? Ahora, mejor. Bueno, yo no me estoy escuchando con eco. Sí, yo te oigo bien. Entonces, ¿qué? Perfecto. Tal vez eran los míos entonces. Listo, bueno. Bueno, hablemos entonces sobre octubre. Una cosa interesante es que, de hecho, la energía no se corta durante los meses. Nosotros los vamos a dividir por periodos como para ir con el tiempo y asimilándolo, pero pues en realidad esto no funciona así. Y por eso también es importante como retomar lo que hemos venido viviendo con septiembre. Si ustedes se acuerdan y tú te acuerdas, en septiembre hablamos sobre esa necesidad que iba a aparecer como de organizarnos, como de empezar a poner cada cosa en su lugar, porque lo que estamos sintiendo ahora es que, bueno, pues un cambio que parecía ser aparentemente temporal empieza a crear muchas cosas más profundas que tiene que ver con el cambio que todos estamos viviendo internamente. Entonces, es algo así como que ya nos estamos reconociendo de maneras diferentes, estamos además aceptando que ya no somos los mismos y eso obviamente está cambiando muchas cosas, los hábitos, la cotidianidad, está cambiando nuestras propias decisiones,
nuestras propias elecciones y también nuestras propias prioridades. Entonces, septiembre se sintió un poco como, bueno, si las cosas cambiaron radicalmente, ahora si yo pongo un poco de orden en mi vida, ¿qué es lo que realmente quisiera tener en mi día a día? ¿Cierto? O sea, cómo quisiera vivir mi día completo, qué rutina incorporaría, qué dejaría ya de hacer, esto siento que me está haciendo daño, esto siento que me hace bien, esto lo puedo seguir alimentando. Y fue un poco esa cuestión como de ordenarnos, como de empezar a poner cada cosa en su lugar. Sin embargo, a finales de septiembre les decía que Mercurio se adelantaba en el zodiaco y empezaba a ser este mensajero que nos iba a decir, van a venir unas tensiones, van a venir unas tensiones y más o menos se va a tratar de algo así. Entonces, de hecho, en los posts, y hablamos en septiembre, eran unas fechas que valía la pena como anotar en un diario y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y se iba a dar como en cuanto a conversaciones, en cuanto a con parejas, con socios, con personas que tenemos ahí cerca. Y bueno, ¿cómo nos vamos a organizar en nuestra nueva dinámica? ¿Qué vamos a hacer respecto a esto? Esto es muy importante porque Mercurio lo que hacía era anunciar como un presentimiento, ¿no? Como esto va a pasar. Y en octubre pasa. En octubre se empiezan a crear estas tensiones. Realmente es un mes de muchas tensiones, son tensiones que van a ir hasta noviembre, pues porque esto no tiene un periodo de que, bueno, se acabó en el mes, porque se acabó el mes, entonces se acabó la tensión. Va un poquito más largo y digamos que va a tener su amplitud, pero es importante conectarnos con el hecho de que las tensiones, de hecho, existen para organizarnos internamente. ¿Sí? O sea, cuando todo fluye, nunca te detienes ni te pones a pensar realmente, pues digamos, lo bueno que es tu vida o simplemente como que vas con el paso de la fluidez y ni siquiera te das cuenta ni te percatas de qué puedes hacer con eso. Entonces las tensiones aparecen como una sensación interna de tendría que apostarle a esto para mejorar. Y por supuesto, no es que nos gusten mucho las tensiones, pero no podemos olvidar que básicamente lo que convierte al carbón en un diamante es la presión de la Tierra, es la tensión de la Tierra. ¿Y por qué un carbón se convierte en un diamante? Básicamente porque su estructura molecular está más organizada que el carbón. Entonces, tanta presión empieza a organizar mejor las moléculas y luego se convierte en un mineral que es transparente y que permite la entrada y la salida de la luz. Y eso es justamente lo que hacen las tensiones en nuestra vida, nos organizan, nos ponen además en un contexto amplio y adicional, es lo que nos lleva a conectar con la vida, porque así podemos ser realmente empáticos, podemos realmente comprender, después de haber vivido un periodo de crisis o de tensión, tú eres más valioso y útil a la humanidad, porque también puedes conectar con otras personas que estaban viviendo algo similar. Entonces, realmente las tensiones nos educan. Y para explicarles un poco de las tensiones, tengo que hablar de un tema muy crucial que tiene que ver con lo que se conoce en astrología como la Gran Cruz Cardinal, ¿no? Y lo quiero hacer súper sencillo. Lo quiero además hacer de una manera más lúdica para que ustedes lo puedan ver en su vida, independiente, esto lo anuncio, de cualquier signo zodiacal que tengan. No interesa qué signo zodiacal tengan, la astrología en realidad es una explicación psicológica de la vida. Entonces, esto pasa en la vida de cada uno de nosotros, independiente en la hora que nací o el día en que nací, esto hace parte de los arquetipos, ¿no? Entonces, pues te cuento un poquito para que vayamos también conversando y que tú también me puedas contar cómo te fue en septiembre, o sea, haciendo el anuncio de qué fue lo que sucedió en septiembre, cómo sentiste septiembre, qué tal te fue a ti con septiembre. No, septiembre estuvo supremamente movido, o sea, supremamente movido de muchas tomas de decisiones, cambios, un día pensaba una cosa, al otro día otra. Sí. Bueno, qué intenso. Claro, totalmente. Eso tenía que ver un poco con la organización. Entonces, espérame, mi gato me quería hacer males. Michi, ven. Entonces, bueno, los gatos. Los gatos son hermosos. Tengo uno por aquí ahorita seguro aparece.
Me quería tumbar un vaso de agua, por Dios. Listo, entonces, para explicar la gran cruz cardinal, esto es lo que tiene que ver. Y me gusta lo que me dices porque la cardinalidad dentro de la astrología tiene que ver con un movimiento, como con un movimiento energético que corresponde al impulso, a la iniciativa, digamos, al emprendimiento. Es una energía que tiene que ver con cómo me abro. Y hay 4 signos zodiacales que tienen que ver con lo cardinal. Por eso se llama cruz cardinal. Encontramos en un pedazo de la cruz un signo que es Aries. En el otro pedazo de la cruz tenemos a Cáncer, en el siguiente tenemos a Libra y en el siguiente tenemos a Capricornio. Son 4 signos zodiacales los que componen esta gran cruz cardinal. Estos 4 signos del zodiaco corresponden con las iniciativas. Una pregunta, ¿esto no impacta solamente a estos cuatro? Hay personas que están regidas por estos cuatro, sino a todos, no importa si es signo ascendente. Sí. ¿Por qué? Porque en tu carta natal, como cualquier otra carta, todos los 12 signos del zodiaco están, ¿no? Entonces, dentro de tu vida vas a ver las energías de estos 4 signos del zodiaco, independiente de si tú te sientes sintonizada con sus características o no, ellos habitan en la realidad de la existencia de la vida. Son arquetipos existenciales, por decirlo de alguna forma. Entonces, estos 4 signos zodiacales son además los que arquetípicamente abren las estaciones. Aries abre la primavera, Cáncer abre el verano, Libra abre el otoño, lo que tuvimos hace muy poco, y Capricornio abre el invierno. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque es un poco la idea para sintonizarnos con sus energías. Son como yo creo algo nuevo. Tanto que dejo atrás una estación para abrir un nuevo tiempo. Y las personas que han vivido en tierras donde hay muchísima sensación de las estaciones, saben que de un momento a otro la energía cambia. Esa es la Sí. iniciativa de estos signos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que estas energías, estos 4 signos zodiacales, despiertan dentro de nosotros la energía de ese impulso, de ese movimiento, de esa apertura, siempre, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ven en nuestra vida? Estos 2 signos, además, estos 4 signos tienen como sus opuestos y hacen parte como de una balanza. Ellos 4 tienen elementos diferentes. Aries es el fuego, Cáncer el agua, Libra el aire y Capricornio la tierra. ¿Qué significa además esto? Que no se entienden. Es como que el uno habla el idioma de la tierra y el otro está hablando el idioma del aire y el otro está hablando el idioma del agua. Entonces, Cáncer le dice a Libra como, pero mira lo que siento. Y Libra le dice, ay, pues ya relájate y pues supéralo, porque es el aire. Y el aire lo que hace es como ponerse un poco más suave. Y Capricornio le dice a Libra, oye, comprométete, persiste, persevera, ¿cierto? Encarna, porque es la tierra. Y Aries le dice, ay, no sea tan lento, Capricornio, que las cosas hay que hacerlas rápido. ¿Para qué se queda demasiado en lo estable? Entonces, el problema de estos 4 signos, el por cuál representan tensiones, es porque no se entienden en su idioma, ¿sí? No hablan el mismo idioma. Ahora, estas 4 tensiones, ¿cómo se sienten en nuestra vida? Nos obligan a estar como crucificados, ¿no? Como que cada parte va hacia una energía diferente, donde tú obviamente tienes emoción, tienes pensamiento, además con ese pensamiento socializas y te comunicas, tienes la intención de ser tú y además tienes el propósito de construir algo para tu vida. Eso lo tenemos cada uno de nosotros, o sea, por eso te digo que independiente del signo zodiacal, todos nosotros tenemos estas energías dentro de nosotros moviéndose constantemente. Entonces, ¿cómo se mueven además? Por opuestos, ¿no? O sea, es una energía que va generando como un balance. Y el primer opuesto que tenemos es Aries junto con Libra. Y esta energía la hemos sentido mucho en el aire porque estamos en el mes Libra, el sol está en Libra. Y al estar en este proceso es, bueno, ¿hasta dónde voy yo y hasta dónde llegas tú? Y si te das cuenta, eso es una tensión. O sea, para todos nosotros o sea, no es un secreto que una de las cosas más difíciles en relaciones es marcar esos límites de la individualidad y el límite de la cooperación. Tú necesitas cooperar, asumir, ceder, comprometerte con una relación, pero también necesitas guardar tu individualidad, saber estar contigo mismo y saber quién eres. Si tú no sabes quién eres o lo que quieres,
muy probablemente la relación no va a ser armónica, porque no sabes en dónde poner los límites o no sabes con qué comprometerte. Entonces ahí ya marcamos una tensión, que es la que se ha venido sintiendo, con el Sol en Libra y Marte retrogradando en Aries. Entonces, ¿cuál es el problema de este tiempo? Que estas energías están, pero así como te decía en el video anterior del septiembre, como cuando uno está jugando parqués y empieza a sentir la tensión porque está llegando a la casa de otra persona, de otro jugador, cuando llegan estas fichas a estos lugares, la energía se enciende y empieza a sentirse la tensión. Entonces, para todos es un momento donde hay que saber quiénes somos, luego poner las cartas sobre la mesa y entablar una relación desde la madurez del autoconocimiento. Pero resulta que como hemos cambiado tanto durante este tiempo, la pregunta es, ¿y ahora cómo llevamos esos cambios a nuestras relaciones? ¿Cómo Claro. llevamos este cambio a nuestra cooperación? ¿No? Esa es una de las tensiones. Ahora, me quiero demorar un poquito más en la segunda tensión, porque explicar esto les va a dar la comprensión no solamente del mes, sino de toda la energía del 2020. Entonces, la siguiente energía es Cáncer y Capricornio. Lo que además deben saber es que estas energías coexisten juntas, parecen opuestas, distantes, pero siempre están juntas, siempre están vinculadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Cáncer? Cáncer es la emocionalidad primordial, es la primera vez que tú empiezas a sentir y está íntimamente asociada con las emociones de la familia, con las emociones de la madre, de la contención, es como la primera relación amorosa que nosotros tenemos con mamá, con papá, nuestra infancia, nuestro ambiente infantil, que necesitamos absolutamente todos para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces nosotros nacemos como una conciencia frágil que todavía no sabe quién es, no se ha diferenciado totalmente y para que no, muera esta conciencia frágil, esta conciencia es depositada en un ambiente supremamente tierno, amoroso, contenedor, que tiene que ver con esa familia, pero también tiene que ver con esa emoción primordial, ¿sí? Con el sentimiento, con lo que te es familiar, pongámosle ese nombre mejor, con lo que a ti te es familiar. Tú creces en ese ambiente que podríamos, imagínatelo tú como si fuera un colchoncito muy abollonadito, además, que te cuida de toda posibilidad de problemas, de tensiones. Mientras tú estás relajada, descansando en eso que te es familiar, pues tú estás protegida del mundo. Esa es una condición que desde la psicología humana es necesaria. El asunto es que tú vas creyendo que eso es el universo, ¿no? Entonces tú dices, qué rico, acá me siento muy a gusto, acá me siento muy tranquila, acá me siento muy feliz. Ahora, la condición para que Cáncer exista como esa emoción primordial es con Capricornio, es decir, crear afuera de esa contención una muralla dura, un límite. Este límite tiene que ser súper duro porque el límite es lo que va a permitir que esta zona sea una zona de contención, sea una zona de protección, que nada entre, pero por ende, que nada salga, ¿cierto? Ese es el requisito o la condición. Si nada entra para amenazarte, pues tú tampoco puedes salir. Entonces, estos ambientes emocionales primordiales, podríamos decirlos infantiles, porque en realidad nacen ahí. Y tú que sabes de coaching y que te dedicas a esto de la psicología humana, sabrás que la mayoría de nuestras creencias y de lo que nosotros creemos es el mundo y cómo lo vivimos, nace justamente en la infancia. O sea, la infancia tiene básicamente toda la información que tú necesitas tener para saber cómo estás viendo el mundo. Y por ahí hay que empezar. O sea, hay que empezar por lo que yo siento que es familiar para abrirme a otro tipo de cosas. Tengo que entender y reconocer que siempre me voy como identificando cada vez más hacia lo familiar. Entonces, ¿qué es lo que crea esta muralla que es Capricornio? Esta fuerza de protección se cierra, es un límite, ¿sí? Capricornio rige las formas, las estructuras, lo duro y los límites. Entonces, Capricornio y Cáncer lo que hacen es decir, listo, nosotros tenemos acá una muralla de protección para que tú puedas estar tranquila,
confiada de que nada te va a pasar, lo cual es maravilloso, tú te sientes realmente protegido en lo familiar, incluso si lo familiar fue malo, porque acá ni siquiera interesa si ese hogar fue bueno o malo, fue que es familiar. Lo conozco, ¿sí? Y como lo conozco, ya, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces ya, me siento tranquila, me siento en casa, en familia. Entonces, ¿qué pasa? Este límite lo que en un momento hace es protegerte. Tú creas un sistema formal, es decir, de estructuras. A las estructuras tú no las puedes cambiar, es decir, yo tengo acá una mesa de madera y yo no la puedo cambiar porque digo, ay, no me gustó, entonces no es plastilina, es madera. Las estructuras cumplen la función de ser mucho más inertes en el proceso de transformación, no cambian tan fácil. Entonces yo no puedo meterle la suficiente energía para transformarlo como si fuera una plastilina o una arcilla. La estructura ya está coagulada, congelada, se siente fuerte, se siente dura y por eso te protege. Entonces, a lo que al inicio es muy bueno y es maravilloso, luego se convierte en una situación compleja de asumir, porque tú, que eres una conciencia que antes no tenía el suficiente carácter o la suficiente fuerza para protegerse, creces, ¿sí? Te alimentas de ese ambiente contenedor, vas evolucionando, vas entendiendo, cada vez te vas fortaleciendo dentro de ti y te van haciendo una fuerza y resulta que ese contenedor te empieza a quedar chiquito. Todos nosotros nos hemos peleado con nuestro hogar, nos hemos peleado con lo que conocemos, con nuestra familia, con nuestras creencias, con nuestros padres. Hace parte además de la emancipación. De hecho, eso debería permitirse, los papás deberían permitir eso porque eso significa que su hijo está creciendo. Hace parte del proceso natural psicológico. Entonces, el problema es cuando esta estructura es muy dura y muy fuerte que no puedes romperla. Piensa en un huevo, ¿no? Que tiene la cáscara que está destinada para proteger. La cáscara del huevo tiene que ser lo suficientemente dura para proteger al polluelo y lo suficientemente frágil para que el polluelo en su momento la rompa. Si no la rompe, se asfixia el polluelo y se muere la vida, que estaba además destinada a nacer. O sea, básicamente todo este sistema está hecho para que pueda nacer el polluelo. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo, ¿no? Entonces, esta estructura tiene que ser lo suficientemente dura, pero también lo suficientemente frágil. ¿Dónde aparece todo nuestro problema? Nuestro problema ni siquiera tiene que ver con la estructura. La estructura está destinada para romperse en algún momento. Esa es la funcionalidad de la cáscara. El problema es que como tú creíste que esto que conocías era lo que te mantenía a salvo, lo que está por fuera de ese límite es una amenaza, ¿no? Entonces, lo que además pasa es que afuera de este límite hay otra cosa que tiene que ver con la psicología humana y es el deseo. El deseo además a ti se te presenta súper sensual, escultural, es una mujer hermosa, seductora, voluptuosa, ¿sí? Es el arquetipo de la provocación, de la tentación, ¿no? Piensa que estos arquetipos en las historias se cuenta como la esposa, la doña, la de la casa, la que te mantiene en lo familiar, y la amante, ay, la que te parece una aventura y te provoca y es la tentación, y es un lenguaje coloquial para explicar lo que ocurre en nuestra psicología. Es que esto de acá, del huevito, lo de adentro, ya lo conoces y te aburre. Entonces aparece esta mujer, ¿sí? Usualmente representada así, esta amante que es súper seductora, hermosa, provocativa y además peligrosa. O sea, porque ella te lleva además por rutas de lo desconocido. Entonces tú dices, no, esa no es tan segura. Yo ya sé hasta dónde llega mi esposa y hasta dónde no. Pero con esta mujer que acaba de aparecer, esta peligrosidad, y así es el deseo. Esta es como, o sea, estoy hablando de metáforas, por favor. No estoy incitando a nada. Pero en estas metáforas, básicamente esta mujer que aparece es algo que yo quiero experimentar, pero me da absoluto pánico. El pánico, quiero que sepan, el miedo tiene que ver con que estoy dejando este ambiente familiar y me estoy remontando a un ambiente de expansión. Y en ese ambiente de expansión puedo vivir muy feliz. Esta mujer me puede ofrecer muchas cosas que yo nunca me hubiera imaginado.
pero también puede ser peligroso, porque yo Es estoy cierto. saliendo de lo conocido. Mucho riesgo. Sí, totalmente. El riesgo tiene que ver con que yo no sé qué va a pasar. Nadie te, además te lo garantiza. Eh, a mí todo el tiempo me dicen, ¿cuándo es la mejor fecha? ¿O tú crees que esto va a tener éxito? ¿Tú crees que lo hago ahora? Es que, ¿y qué tal si algo sale mal? No, o sea, ¿qué tal si algo sale mal? Es que hace parte de la incertidumbre de la vida. Y intentar controlar eso tiene que ver con el ego. Piensa que el ego sería esta estructura muy rígida que quiere la protección porque se siente inseguro, negando que la vida tiene incertidumbre. Eso de por sí es pisar mal, o sea, ya entramos mal. La vida es incertidumbre, punto. No hay nada que hacer al respecto. Tú puedes saber astrología, adivinación, te pueden echar las cartas y leerte el tabaco, lo que tú quieras. O puedes ser una persona súper inteligente y medir todos los factores de riesgo, e invertir donde debes invertir y buscar seguros y controles. Pero la vida, te digo, es de incertidumbre. No hay nada más que hacer. Negar Sí, eso, perdón, no, quería como agregar que la vida se trata de transitar, como del caminar. Me equivoqué, entre paréntesis, que aprendí de ahí y vuelvo a inicio, ¿no? Porque no hay equivocaciones, no hay errores, pero si no transitamos y dejamos esto como a quererlo controlar, pues no estamos haciendo el proceso que dijimos, ¿no? De experimentar. totalmente. Y esa experimentación se basa en la idea de que te pueden sorprender, ¿sí? Así como puede salir mal, puede que salga supremamente bien, ¿sí? Si me voy con esta amante, con este deseo de expansión, puede salir todo muy mal, sí, te pueden echar de la casa, te pueden no volver a abrir la puerta, o puedes descubrir algo maravilloso que tú jamás imaginabas que iba a suceder, que es usualmente lo que tiende a pasar, ¿no? Te redescubres en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, es como cuando estamos dentro de este caparazón, es como si en un momento hubiera una grieta, se abriera el mundo y tú alcanzaras a ver a esa mujer y se volviera a cerrar, porque es un sistema de seguridad. O sea, se abren las compuertas, es decir, se empiezan a sonar alarmas, atención, atención. ¿Qué es la alarma? El miedo. Se abrió la compuerta, Dios mío, estamos en peligro, puede entrar y salir cualquier cosa. No, hay que cerrar. Pero tú ves a esta mujer y el problema es que tú no la olvidas. Por eso el arquetipo del deseo tiene que ver con la sensualidad y la voluptuosidad de lo femenino. Porque es como que no te lo sacas de la mente, no puedes evitarlo, no piensas en otra cosa. Ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Porque si no hubiera aparecido esa mujer, tú sigues en la vida normal, no pasa nada, pero ya te empieza a hacer reevaluar un montón de cosas en tu vida. Y obviamente muchas veces nosotros vamos a decir que mejor no hubiera sido que no pasara. Y ahí está el riesgo. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque Cáncer y Capricornio se corresponden. Cáncer es este factor nutricio, contenedor y delicado que te hace sentir muy bien, pero a cambio hay un límite frío y duro para poder permitir ese aspecto de contención. ¿Qué es 2020? Entran tres grandes planetas que además esto es histórico, esto jamás en mucho tiempo se había visto y no se va a volver a repetir, pero dentro de mucho, mucho tiempo. O sea, esto fue extraordinario del 2020. Se une Júpiter, Saturno y Plutón, tres grandes planetas que empiezan a transformar esas barreras, ¿no? Esos límites. Pero tú no puedes, o sea, es ingenuo de tu parte creer que estos sistemas van a cambiar si no altera tu aspecto interno, porque están íntimamente conectados. Entonces, ¿qué va a cambiar? Principalmente cómo te sientes. Y entonces, además, vivimos una época histórica de global que nos lleva a encerrarnos y a ver adentro. Y cuando miramos adentro empezamos a decir, wow, hay muchas cosas acá. Esto lo explico con muchísima más hondura en el curso de la emocionalidad lunar, porque cada uno tiene su propio colchoncito y sus propias estructuras. Pero mira, esto es independiente al signo zodiacal o a tu carta natal. Acá no estamos hablando de cartas, estamos hablando de la psicología del humano. Entonces, hasta que tú no entiendas
esas memorias infantiles, porque la pregunta es, bueno, ¿por qué no puedo cambiar tan fácilmente? Porque es emocional, cáncer es un signo emocional, ¿sí? Entonces yo emocionalmente me siento apegada a esas estructuras. El problema, les digo, no es el sistema o el Estado, la injusticia social. El problema son cómo individualmente, a través de esas memorias infantiles de lo que conocemos como familiar, vamos construyendo sistemas que se repiten, que nos mantienen separados, porque ese sistema cumple la función de mantenerte separada de. Te hace creer que lo que hay afuera es peligroso y la única manera de sobrevivir es estar adentro, pero tienes un precio. No puedes sentir la vida, no te puedes conectar, ¿sí? Entonces no sientes nada. Hablas con la gente y te aburre, estás en tu trabajo y te aburres, comes y no te sabe a nada la comida, nada tiene color, nada tiene sabor, todo es demasiado agrio, todo es demasiado oscuro, ¿sí? O sea, podría ser un perfecto robot, ¿sí? No pasaría nada. Sí, sobrevives, pero ¿a qué precio? Y eso es lo que ahora estamos sintiendo, ¿a qué precio? Entonces, ¿qué pasa? Todo eso está en Capricornio desde hace rato, pero este mes llega el Sol creando tensión y llega Marte y crea tensión. Y esto ya no lo había avisado Mercurio. Así que octubre vuelve a decir, bueno, pero como esto además está súper anunciado, esta es la crónica de una muerte anunciada, te dicen, ¿y cómo vamos? ¿No? Entonces, otra vez sentimos que es como un déjà vu, como otra vez siento muchas cosas están renovándose, me estoy dando cuenta además de cómo mi vida se sostiene como piezas súper claves porque estoy sosteniendo este mismo estado de conciencia. Entonces, ocurren varias cosas interesantes. Vamos a tener, por ejemplo, el despertamiento de los planetas de su retrogradación en este primer momento de octubre. Júpiter ya despertó, pero hoy Saturno despierta directo y el 3 de octubre Plutón lo hace también, se despierta directo. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa es molestar a alguien cuando está así medio dormido y dice sí, sí, sí. Y otra cosa es cuando ya está súper despierto, a ver qué pasó. Eso es lo que pasa. Entonces, octubre arranca con estos planetas de o sea, como poniéndole bombita atómica a tus murallas y, y están súper despiertos. Entonces, sí, es una especie de déjà vu. Mercurio lo avisó, pero ellos todavía seguían dormidos, era un poco más tranquilo. Ahora lo que llega es con mucha más fuerza. No, 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 la renovación es ahora. Y estamos hablando además de planetas muy colectivos, o sea, no es raro que en el colectivo, ¿sí? Nos veamos proyectados ahí, reflejados en ese colectivo de todos los cambios que están sucediendo internamente, que no son pocos. A todos les está pasando que en su vida personal hay muchas remoción de todas estas murallas que nacen de esa seguridad familiar. Esto no va a pasar con este tránsito, o sea, tú siempre vas a tener la necesidad de tener algo familiar y tus murallas, siempre esto es necesario para poder vivir. Pero la idea es ampliarla. Si es muy chiquita, te sientes asfixiada. Si es grande, te da posibilidad de oxigenarte. Y en eso estamos. Entonces, octubre arranca así, con una fuerza increíble, ¿no? Y eso va a hacer que muchas cosas se muevan desde adentro, que todo se empiece a renovar, que todo empiece un proceso de transformación. Luego vamos a tener también la luna llena en Aries el 1 de octubre, que es una luna que se da con Quirón, hablando un poco de las heridas, estas heridas que nos están mostrando un poco de dónde nace todo, que es esta idea de no merecer o de que yo creo que no debo existir. Porque el merecimiento lo hago desde esa mujer hermosa que me espera más allá de mis límites, no adentro. Entonces es como, pero ¿quién soy yo para poder irme con esta mujer tan divina? ¿Pero quién soy yo para poder romper el límite? No, 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 yo me quedo acá. Y ahí es donde aparecen muchos de los problemas de nuestras heridas de existencia, de nuestras heridas básicas. Y luego también vamos a tener la luna nueva en Libra, que se va a dar el 16 de octubre. Y esta luna sí se da en medio de toda la tensión, ¿sí? En oposición con Marte, en cuadratura con todos estos grandes, y ahí sí es un momento de renovación. Durante este mes además tendremos que revisar
qué relaciones son válidas y qué relaciones simplemente están anunciando además un proceso de transformación tuyo donde ya no hay una correspondencia. Es un proceso de soltar, ¿no? Entonces estamos actualizando todo esto, ¿no? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos súper bien. Yo quería preguntarte esto de la cruz cardinal que estabas explicando, comenzó desde cuándo, y cuando dices Mercurio ya no lo venía avisando, fue las fechas que hablamos en el en vivo pasado, que tuvimos unos días en septiembre intensos, ¿no? Y ahorita es que ya va a pasar realmente. Entonces, tal vez si nos hablaban un poquito de las fechas. Sí, pues mira, por ejemplo, por decirte fechas, el 12 de enero del 2020, Saturno y Plutón se unieron en Capricornio, ¿sí? Pero nadie se acuerda del 12 de enero. Sin embargo, ellos se unen y eso fue histórico, eso fue un proceso supremamente importante. Pero ¿qué pasó? Que Marte posteriormente llegó a este signo zodiacal y empezó a activar esto. Haz de cuenta que los grandes planetas como Plutón, Saturno y Júpiter, como son lentos, bueno, más que nada Plutón y Saturno, ellos van como abonando en la Tierra minitas, haz de cuenta como el trabajo, ¿sí? Y luego Saturno llega, y siempre me gusta decirlo así, Marte llega, y Marte llega con el fósforo encendido. Me explico, es como si ellos hubieran dejado dinamita en el camino y cuando Marte llega pasa contento con la chispa y pa, 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 pa. Entonces uno dice, ¡ah! Todo está pasando a la vez. No, 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 no. Siempre ha venido pasando desde mucho tiempo atrás, pero Marte es un poco, hace como que él hace el show, ¿no? Él es el que hace evidentes los procesos. Marte y el Sol juegan esa actitud. Obviamente porque Marte es el guerrero acelerado y el Sol es el Sol, ¿no? O sea, el fuego de la conciencia. Entonces, ¿qué pasó? Marzo, abril. Esa fecha sí la podemos recordar, ¿no? En marzo y abril, a inicios de marzo y finales de abril, Marte repasa toda esa zona y la hace estallar. Entonces todo el mundo dice como, ¿qué pasó acá? Entonces, en este momento, en esa época, se dio por conjunción. Marte pasó junto a ellos y explotó todo. Pero ellos como son lentos, siguieron ahí. Marte siguió avanzando, ¿cierto? Y cuando Marte siguió avanzando, llegó a Aries, a la segunda punta de la cuadratura, ¿cierto? Entonces ahí llegó Aries y empezó a hacer tensión, ¿sí? Esas tensiones también las vivimos y las sentimos. No hace mucho, que eso fue más o menos en agosto, y esa también las empezamos a recordar. Muchas fechas que tenían que ver con la necesidad de que ya no nos aguantamos más, del límite, de las revueltas, muchos procesos así. Pero luego entonces Marte, que es la chispita, eh, adicional, dice, ay, me debería quedar 2 meses en Aries. Y dice, no, 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 voy a retrogradar en Aries. A ver, la retrogradación de Aries es extraordinaria porque Marte retrograda cada 2 años. O sea, coincide que además un año tan fuerte, Marte decide quedarse más tiempo del necesario creando esas tensiones. Marte no se irá de Aries hasta el 6 de enero del 2021 y va a estar haciendo así, ¿cierto? Claro, no es igual de intenso con la conjunción, porque esto es como pasar el fuego por el mismo sector, pero sí está mandando como sus indirectazos y se siente. Bueno, por ahí es otra parte. Pero entonces adicional, entramos al mes Libra. ¿Qué significa esto? Que el Sol ingresa al signo de Libra y esta es otra punta de la cardinalidad. Y el Sol, como te digo, así como Marte, que es el guerrero ansioso, ¿sí? Que quiere como combatir, el Sol además es el fuego de la conciencia. Es la bola de fuego más grande que tenemos en el sistema solar. Y es como, una cosa es que tú lo vivas así como en una experiencia casi como brutal, que es como Marte se presenta, pero otra cosa es el Sol, que es mi conciencia entrando en la atención. O sea, esto es en serio, ¿cierto? Entonces, ahí empieza este Sol, ¿sí? Esto también va a pasar a final del año, pero cuando estemos al final del año, cuando el Sol vuelva, entre, por ejemplo, a Capricornio, que sería otra punta del cardinal, ya estos planetas se están yendo, entonces no es tan intenso. Este es como el último mes, como los últimos 2 meses de tensión fuerte. Pero esto
estaba súper anunciado. Llevamos mucho en esto. Sin decirte que el proceso Cáncer Capricornio de evaluar nuestras emociones y nuestros sistemas desde hace mucho se dio. O sea, estamos hablando desde que el 2018 empezó todo esto, pues como que se ha tocado, como venga, es como importante, mire, ta. Entonces no es raro que lo que estamos viviendo ahorita sea como un recordatorio lejano o un déjà vu lejano de muchas cosas que se han sentido desde antes y que ahora vienen a completarse. Todo esto, ¿por qué? Porque en el 2021 llega un nuevo modelo mental. Pero para que llegue un nuevo modelo, tú tienes que haber desestabilizado esas estructuras tan fuertes. Realmente es un año para trabajar mucho el ego. Es un año para trabajar además mucho las emociones, desde donde tú te sientes contenida y lo que te da miedo, porque es que el ego nace un poco de ese miedo, de qué me va a pasar si yo dejo de estar acá. Pues que te vas a ir con una mujer hermosa, divina, preciosa, que te va a abrir el mundo. Eso es lo que va a pasar, pero nos da el miedo, lo que nos da miedo es no poder sobrevivir. Eso es un poco lo que pasa. Entonces, más o menos por ahí vamos, ¿sí? Súper claro, buenísimo. Ya lo que va a pasar entonces es que estas tensiones se reafirman, Mercurio ya había pasado por ahí, pero esto se reafirma en octubre y hacia finales de octubre mmm, el Sol ingresa a Escorpio, Mercurio va a retrogradar en Escorpio, Mercurio empieza a retrogradar en Escorpio el 13 de octubre, ingreso a Escorpio este pasado 27 de septiembre y el 13 de octubre empieza a retrogradar en Escorpio y esto es muy bueno porque Escorpio es la transformación profunda, ¿sí? Es la depuración. Entonces, realmente es un mes que sí, hay tensiones, pero si nosotros lo llevamos bien y lo asumimos, es un mes para soltar adicciones, para soltar obsesiones, para trabajar nuestra sombra profunda, para trabajar nuestras emociones autodestructivas. Es un mes muy bueno para reconocer que no somos los mismos, pues para morir conscientemente. Morir conscientemente a muchas cosas que de verdad ya no queremos en nuestra vida, porque eso nos va a dar un espacio enorme de renacimiento, que es cuando lleguen los eclipses. Cuando lleguen los eclipses, eso es un anuncio de renacimiento, pero antes tenemos que depurar. Entonces, todos, Mercurio ingresando a Escorpio y retrogradando, el Sol ingresando en Escorpio, todo esto nos va a ayudar a remover. Adicional, Venus ingresará a Virgo, ella ingresa a Virgo este 2 de octubre y como Virgo es un signo de tierra, ella va a colaborar con buenas alineaciones en todo lo que está en Capricornio, como anunciando un poco que el deseo en realidad es de quebrar esos sistemas. Pero hay que entender de dónde vienen los sistemas, por eso me alargué un poco con esta explicación, porque los sistemas vienen de esas emociones familiares e infantiles que te hacen creer que estás en peligro y te desconectan en realidad. O sea, esa necesidad de protección te desconecta de la vida, porque si estuvieras conectada no necesitarías nada más que estar conectada. Es un poco lo que va a ocurrir justamente en octubre. Pero también decirles que con más detalle van a encontrar en el boletín de Astronomas, llega todos los meses a su correo electrónico. El 1 de octubre llega a su correo electrónico para que puedan leer con detalle todo lo que va a pasar en este mes y puedan usarlo también a su favor. En www.astronomas.com ahí encuentran el enlace para suscribirse si no están suscritos al boletín y llega gratis. Buenísimo, buenísimo, Joana. O sea, a mí me queda como de esta conversación de que definitivamente ha sido un año supremamente intenso, pero es como un momento de verdad morir, morir a lo que ya no queremos más, ¿no? Por lo menos lo que yo escucho y como lo que interiorizo de que ahorita en octubre podemos aprovechar como todos estos cambios para poder morir, renacer exteriormente. Es muy lindo también ver, no solo desde la psicología, sino cómo la astrología puede apoyar como todos los cambios y procesos personales. Entonces, la verdad es que confieso que soy supremamente ignorante en la astrología, por eso mis comentarios y preguntas, pero No, es súper buenísimo. ver cómo lo explicas y cómo a uno le va haciendo clic, 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 clic con todo.
Ujú. Entonces, muchísimas gracias por tu explicación. Los invitamos a que sigan a Astronova, a que entren a www.astronovas.com porque ahí encuentran una cantidad de información. Joana tiene curso de astrología gratis, tiene otros cursos de astrología también pagos o de emocionalidad lunar, si no estoy mal, que lo quiero tomar porque de verdad he escuchado muy buenas referencias de amigas y la verdad que siempre que hablas como que digo, wow, quiero aprender más de esto. Y quería también aprovechar y contarte, Joana, y contar a las personas que están aquí, que vamos a empezar ahora el 1 de octubre en Amar y Alma a hacer unos círculos de conversaciones de temas relacionados con conectarnos con la energía femenina. Entonces vamos a hacerlo todas las lunas llenas. Empezamos este jueves 1 de octubre, en donde siempre vamos a tener como temas diferentes, pero para poder hablar sobre qué significa esa energía femenina, y no hablando de energía femenina que sea exclusiva a mujeres, sino porque todos, tanto mujeres como hombres, tenemos energía femenina. Pero si llevamos muchísimos años, décadas y muchísimo tiempo hablando e inclinándonos hacia la energía masculina y es momento de redescubrir lo que significa la energía femenina. Entonces, bueno, empezamos el 1 de octubre, vamos a tener como siempre estas ruedas de conversaciones y le vamos a sumar eventos, talleres para explorar cada vez más en eso. Entonces, nada, invitar a quienes están conectados por si Ah, también quieren ser. maravilloso, maravilloso. No, me encanta y además que las lunas son súper poderosas y la verdad es que sí necesitamos como reconciliarnos todos, incluyendo sobre todo las mujeres, con nuestra Ujú. energía femenina. Me encanta la Es invitación. completamente Muchísimas gratis. gracias. Entonces, bueno, quien quiera, tenemos más información en el Instagram, así que chéverísimo. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por este encuentro maravilloso. Ha sido un honor poder eh, compartir un ratico contigo, María. Entonces, qué bueno por tu invitación y muchísimas gracias también por todo. Te envío un enorme abrazo y les deseo a todos feliz mes de octubre. Muchas gracias, Joana, y a vos por compartir con tu sabiduría y bueno, ser como tan amplia en ese compartir, porque no solamente lo estás haciendo aquí, sino en los videos, en el boletín. Entonces, gracias por eso, porque la astrología es una herramienta muy sanadora. Totalmente. Gracias. Totalmente. Gracias a ti, de verdad. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Muchas gracias por conectarse. Chao. Chao, feliz noche. Feliz noche.